desamparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. Muy buenos días para todos nuestros amados televidentes y oyentes de este programa que es Somos Testigos de Cristo. Queremos darle un saludo muy especial a todos los que se van conectando. Le invitamos a que vayan compartiendo el link, que vayan compartiendo con sus amigos, con su familia, con sus vecinos. Les recordamos a nuestros oyentes y televidentes que nos pueden ver en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. De que este es una mañana muy maravillosa y creo que el Señor nos va a hablar y nos va a enseñar unas cosas muy nuevas. Estamos aquí con el hermano Adolfo también y también con nuestro hermano Jonah ya con los controles. Así es, hermana. Buenos días, oyentes televidentes, hermanos en Cristo que están ahora conectaditos acá con nosotros. Mire que es para que ya estén ahí enviando el link a sus compañeros, amigos, visitas. Hoy le damos gracias, le habla su hermano Adolfo Duarte de la Congregación Casa de Oración Destellos de Amor, donde saludamos desde aquí a los pastores William Fuentes y a la pastora Luz Amparo Alzate. Le damos gracias a Dios por esta mañana poderosa que nos regala por la gracia y la misericordia de Él. Hoy es un día hermoso y maravilloso, porque Dios nos permitió volver otra vez a estar un día más en esta emisora, en esta cabina santa, en esta cabina, Señor, para darle la gloria y la honra a Cristo, donde nosotros sabemos que estamos aquí dándole primeramente el honor, la alabanza y la oración al Señor. Gracias le damos a Cristo por permitirnos estar aquí en este nuevo día y que Él sea el que nos dirija y traiga la palabra y que nosotros seamos nada más ese instrumento, ese vaso y que el Espíritu Santo haga su voluntad y también hayan ustedes. Vamos a traer una oración, hermana. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amado Padre, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias porque a ti te ha placido, Señor, darnos una nueva oportunidad. Padre, porque nos has mantenido con bien a nosotros, a nuestra familia, a la familia de la fe, Señor. Te damos gracias, como dice tu palabra, has conocido, Señor, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro andar, nuestro reposo, Dios, conoces nuestro sentar, nuestro levantar. Padre, te damos gracias porque estás ahí, Padre, llenándonos, aconsejándonos, guiando. Yo te pido en esta hora, en esta mañana, Príncipe de Paz, que sea usted, Señor, abriendo el corazón de cada creyente, de cada oyente, de cada televidente, Dios mío, para que pueda recibir tu palabra con gozo, Padre, y para que también puedan hacerla, Señor, carne, la puedan hacer en práctica, Señor, la puedan poner por obra.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, llévate toda distracción y Padre, ayuda a los que puedan concentrarse y a recibir tu mensaje. Amén y amén. Así es, en esta mañana le damos gracias a Cristo porque nos permite estar aquí como sus instrumentos, que Él le ha placido que seamos hoy lo que estemos aquí. Vamos entonces a leer una porción de la palabra, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7, 10. Ahí a los hermanos con sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 7 al 10. Y leemos bajo la poderosa palabra de nuestro amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Quiero leerla en esta versión que es mucho más fácil de entender. Primera de Corintios 2, del 7 dice: nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes de Dios, los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. 8. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida, como lo dice la Biblia. Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Y el 10. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Tremendo lo que está hablando aquí el Señor, tremendo. Antes de la fundación del mundo ya tenía Dios preparado todo esto que vemos. Y cuando está hablando de ese secreto maravilloso, es el Evangelio, Cristo. Recuerden que en 1 Juan dice que el verbo que ya existía se hizo carne. Era esa todo lo que hoy tenemos gracias a Él. Hoy tenemos un título para esta mañana maravillosa. Somos testigos de Cristo cuando obtenemos la revelación por el Espíritu de Dios. Somos testigos de Cristo cuando obtenemos la revelación por el Espíritu de Dios. Y vamos a empezar porque habla del ministerio de Cristo. En el versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría era Cristo, hermano. Era Cristo el que se venía a venir. Era el Cristo el que traía toda la sabiduría para que nosotros la conociéramos y poder agradarle y ser salvos. Por eso entonces aquí en Efesios 1, 9, 10 nos habla algo de eso. Y mire lo que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire que Dios tenía un plan perfecto, pero desde ese plan ya Cristo era el centro de todo lo que se iba a manejar en el universo, porque en Él, por eso la palabra dice muy claro, que el reino de los cielos se acercó a nosotros.
Y está hablando aquí que no lo entendieron los gobernantes de esa época, ni los romanos, ni los de la iglesia, que eran los sacerdotes que gobernaban mucho la iglesia, no lo pudieron entender, no pudieron saber realmente la riqueza tan grande que Dios nos estaba regalando a través de su Hijo amado Jesucristo. Y sigamos aquí, en Colosenses 1:27 también nos habla algo de eso. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza y la gloria. Hoy en día todavía hay personas que no creen en Cristo y que tienen una religiosidad y que no pueden ver la gloria del Dios eterno en nuestras vidas. Ese regalo, porque es un regalo que el Señor, el Padre, nos regaló a nosotros para que pudiéramos estar unánimes con Él a través de su Hijo amado Jesucristo. Y es maravilloso. Y en 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo eso lo hizo el Señor por amor a nosotros. Porque no tenía que descender. No tenía que morir por nosotros. No tendría por qué el Padre mandar acá a su Hijo a revelarnos lo que el hombre rechazó en el Edén, al desobedecerle a Dios. Pero nuestro Dios es tan misericordioso, y hay gracia, porque desde Adán la gracia está operando. Porque si a Dios no hubiera tenido gracia, termina todo eso y no hace mundo y se acabó listo y Él sigue siendo Dios. Pero ahí está la gracia que permitió que a pesar de que Adán y Eva pecaran, nos dio una oportunidad a través de su Hijo amado Jesucristo. A través de el Señor que ya estaba en los planes del Señor antes de la fundación del mundo, porque sabía que ya íbamos a fallar y que nosotros íbamos a caer en tentación y que el enemigo nos iba a llevar a enredarnos y a llevarnos a esa condición que hoy tenemos por causa de Adán y Eva, caídos y viviendo de una forma que Dios no quería. Sin embargo, Dios es tan bueno que a través de su Hijo amado nos regaló toda su riqueza, porque dice la palabra que el Adán viviente no pudo cumplir, pero el Adán vivificante, el Adán espiritual, que era Cristo, cumplió. Y en Cristo volvimos a obtener lo que Adán perdió, pero no las riquezas materiales, sino las espirituales, en Cristo Jesús. Y ahora nosotros andamos como Cristo en esas riquezas que Dios, y es lo que estamos hoy hablando aquí, hermana Valentina. Así es, hermano. Yo creo que es un muy buen tema y es muy bonito de que como el Señor pues nos enseña en esta mañana que esa sabiduría oculta pues no se puede obtener a través de sabiduría humana o de observación humana, sino que nos es revelada, hermano, por el Espíritu Santo, esa verdad de Jesucristo, y que nos hace ser testigos de su amor, de esa salvación, de esa sabiduría, y que nosotros también debemos compartir. Claro, así es, hermana. Mire que el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La sabiduría humana es mala. ¿Qué dice en Santiago? La sabiduría humana es ¿qué? Diabólica, es perversa, es satánica. Pero la que viene del cielo es santa. Y esa es la que Cristo nos trajo a nosotros. Esa fue la que el Padre nos envió a través de su Hijo amado, y que la obtenemos cuando el Espíritu Santo nos guía, nos orienta, nos capacita, nos instruye. Y entonces mire que dice que, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí vemos, en Eclesiastés 11:5 dice algo muy importante. Como tú no sabes cuál es el camino del viento,
o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así la ignorancia, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mire que nosotros muchas veces, y todavía hay personas que piensan, que creen que el Señor no hizo los cielos y la tierra. Y entonces hay unos conceptos científicos y se apegan más a ellos, porque piensan, es un sabio, es una persona inteligente, y miran y menoscaban a los 40 escritores que escribieron la Biblia, que dicen, son hombres, eso lo escribió un hombre que no sabemos si, y ignoran la revelación del Espíritu Santo, porque en Timoteo habla de que es inspiración de Dios, que toda la Escritura fue inspirada por el Señor. Pero eso es cuando nosotros no tenemos la revelación del Espíritu Santo. Pero cuando tenemos esa revelación, estamos convencidos, estamos con la certeza de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estuvieron en la creación los tres, afirmaron esta tierra y la crearon para gloria y honra de ellos. Entonces mire que aquí está hablando el Eclesiastés. Mire lo que dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre no se quiere sujetar. El hombre quiere decir que él es el que sabe más, el que entiende más, y lo hace porque él cree que es así. Pero el hombre espiritual, el que anda en el Espíritu, conoce las cosas del Espíritu, y entonces se deja guiar y se deja llevar, y él nos lleva a donde quiere que nosotros estemos. Y lo vemos en Hechos, cuando el Espíritu Santo reunía a la congregación, dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra. ¿Quién lo apartó? De pronto ellos eran, estos son doctos, porque Pablo pues mostraba mucho fruto, pero ellos no se basaron, oraron y el Espíritu Santo les confirmó. Hoy en día miramos a una persona, no, ese es un varón de Dios, y lo recomendamos, pero no, ese es un varón de Dios, y lo traemos a la congregación y sale con unas cosas horribles que no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Porque no le consultamos al Espíritu Santo, no doblamos rodilla y le decimos al Espíritu Santo, y mientras Él no nos conteste, el varón no se monta en el altar. Entonces, pero mire que el Espíritu sí muestra todo, Él conoce, Él sabe lo que se mueve, lo que no se mueve. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en esa actitud, y esa es la ignorancia del hombre. Y mire, la ignorancia de Cristo. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire la ignorancia que tenían del Señor, que estando físicamente presentándose delante de él, el hombre fue tan ignorante que ignoró a Cristo. La ignorancia ante Cristo de verlo, de entenderlo y someterse a él, que era el Dios de los cielos. Y hoy también hay mucha ignorancia en ese aspecto, porque no creemos que Cristo vive, no creemos que Cristo reina. Pero mire lo que sigue diciendo hermana Valentina, Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. ¿Qué opina usted, hermana Valentina, de ese versículo, de lo que hemos visto, de la ignorancia del hombre y de la ignorancia de no conocer a Cristo? Pues hermano, yo creo que es muy cierto, como usted decía, de que lo vemos incluso ahora. Si nosotros vemos pues cuando empezamos con la cita bíblica que decía que los gobernantes no entendieron esa sabiduría, no entendieron ese plan de Dios, ese plan de salvación, pues no está muy alejado de lo que es ahora, porque las personas tampoco creen en ese evangelio, no creen en Cristo. Y yo creo que es algo fuerte, hermano, algo fuerte, pero que ya pues el Señor en su palabra nos los ha dicho.
Incluso me gusta mucho porque dice que si hubieran entendido no fuesen crucificado a Cristo. Pero yo creo que en esta mañana, en esta maravillosa mañana, yo creo que el Señor le va a quitar el velo a esas personas que nos escuchan a través de la FM, que nos ven a través de Facebook, que nos ven a través de TikTok, de Instagram y donde estamos conectados, hermano. Así es, hermana, porque es que la idea es esa. O sea, Cristo se reveló, se nos mostró en persona y no lo aceptaron, no lo reconocieron. Y conocían la Torá, conocían todo lo que era el Evangelio, el Pentateuco, todo lo conocían. Sin embargo, no lo vieron, estuvo con ellos y no lo reconocieron. Y hoy todavía existen personas que no conocen a Cristo. Y uno piensa, y en la iglesia se ve eso, porque de pronto dice, no, yo sí lo conozco, yo sé que Él nació, pero si nosotros conociéramos a Cristo, lo miráramos desde otra perspectiva, de lo que habla aquí en esta sabiduría, del tesoro tan grande que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero algunos lo ven, pero como una solución a su problema. Algunos lo ven como algo que se hace necesario para esa persona, porque está pasando por un problema, una situación, está pasando por algo difícil y lo buscan. Y Dios es tan misericordioso que lo sana y después le voltean la espalda y no se acuerdan de Él. Pero si nosotros buscáramos realmente a Cristo por lo que Él es y por lo que en esta palabra nos está enseñando que Cristo vino, fue a traernos la sabiduría del Padre a través de Cristo, y lo que habla aquí es algo maravilloso, algo hermoso, porque dice que eso estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, que Cristo viniera y nos revelara todas las cosas maravillosas que el Padre tenía para nosotros en Cristo Jesús. La revelación tan grande. Pero hoy no lo miramos de esa manera. Hoy van a la iglesia, sea cristiana, evangélica, sea católica, mormona, van a hacer un ritual, a hacer algo religioso, pero no van realmente a darle gracias y a entregar su vida, y cada día más. Por eso la palabra dice en Mateo, que dice que el reino de los cielos, y empieza a dar un ejemplo, es como un agricultor que fue y aró su tierra e encontró una perla preciosa, un diamante precioso, y que dice, lo tapó, fue y vendió todo lo que tenía y cogió esa perla preciosa y se fue. Y esto nos enseña a nosotros que cuando conozco a Cristo, que es esa perla preciosa, yo dejo todo lo del mundo. Y no está hablando como dice aquí literalmente que es, vende toda su casa, todo y se queda en la calle. No, está hablando es de desprenderse de las cosas materiales, espirituales que te afectan en la carne. El odio, la ira, la venganza, el repudio, la murmuración, el adulterio, la fornicación y aquellos que practican otras cosas. Cuando llegamos a Cristo, eso lo tenemos por basura, como dijo Pablo. Las cosas que tenía él de conocimiento, todo lo que él sabía y que Gamaliel le había enseñado, dijo, esto lo tengo por basura, porque no había conocido el tesoro más grande que era Cristo. Pero cuando conocemos ese tesoro, que Dios nos lo regala, el mismo Padre nos lo da a través de su Hijo amado Jesús, nosotros empezamos a entender y a comprender realmente el valor que representa a Cristo para nosotros. Que no es un valor monetario, que no es un valor físico de una salud, que no es un valor de algo material, una casa, que no es un valor de dinero, es un valor espiritual que llena el corazón y que da paz. Y el Padre dará las cosas que necesitemos, porque Él mismo lo dice en su palabra, que antes de que usted y yo vayamos a pedirle algo,
Ya Él sabe de la necesidad que tenemos. Y si Él alimenta las aves del cielo, nunca he visto yo una ave que le pida, tengo hambre, ni se queje tampoco. Pero nosotros muchas veces o nos quejamos, o vivimos tengo hambre, y andamos en una condición de la quejadera más grande. Pero ya el Padre sabe de las necesidades. Ya el Padre conoce nuestras debilidades y todo, pero cuando empezamos a abandonar todo aquello y a entregarle la vida a Cristo y a empezar a dar por centro ese tesoro que es nuestro Cristo, entonces nuestra vida cambia. Nuestra vida florece, renace, porque está Cristo adentro, haciendo la obra redentora a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos empieza a revelar a Cristo. El Espíritu Santo nos empieza a saber y entender cómo es agradarle a Cristo, cómo debemos de hacer las cosas, por dónde debemos manejar las cosas, qué no le gustan a Cristo y qué le agradan a Cristo. Y empezamos a desechar lo malo y a tomar lo bueno y a caminar en esa obediencia, en ese sometimiento que Cristo nos manda que seamos cada día más en Él. Y ese es el regalo y el tesoro que habla ahí, que nos dio el Padre, que si hacemos eso, tendremos todo lo que el Padre, la gloria del Dios eterno en nuestra vida, hermano. Así es, hermano. Y, hermano, yo creo que es un tema muy bueno, la verdad, de esa sabiduría, de lo que es Cristo, de lo que es el Evangelio. Y cuando usted explicaba, pues, me hacía recordar, pues, en la condición que se encontraba Israel. Ellos sabían que vendría un Salvador, que venía un Mesías, de que esa figura profetizada del Antiguo Testamento, desde los profetas, ellos sabían que vendría a la tierra, que vendría el Salvador y el Redentor, pero no tenían esa revelación. No tenían esa revelación de Cristo y lo podíamos ver incluso con las personas estudiosas, de que no sabían, de que conocían las Escrituras, pero no la entendían. Incluso si nosotros vemos, pues cuando Jesús va a la entrada triunfal, la palabra dice que Él llora porque aquellos que la multitud que había estado con Él, que lo escuchaban, que lo recibían, era la misma que lo iba a crucificar. Pero hoy, gracias al Señor y gracias a su gracia, hermanos, tenemos esa revelación de parte del Espíritu Santo y podemos ver a Cristo, podemos ver quién es Cristo y lo que hizo Cristo para nosotros, hermanos. Amén, hermano, amén. Eso es algo importante que nosotros tenemos que tener. Ese es el tesoro guardado que el Padre tenía en los cielos desde antes de la fundación del mundo, que era Cristo, el Verbo, para mostrarlo y traerlo a nosotros. Es algo maravilloso como el Padre siempre ha pensado en la salvación de nosotros. La palabra dice que en su corazón el deseo de Él, lo que Él anhela, es que todo mundo venga a Él y se arrepiente y reciba la salvación. Ese es el deseo de Él. Ese es lo que Él quiere. Pero, ¿qué quiere el hombre? ¿Qué busca el hombre? Por ejemplo, usted estaba hablando que ellos no lo conocieron. Ellos sí sabían que venía un Mesías. Porque había una promesa que decía que Dios gobernaría con su pueblo al mundo. Y cuando vino el Mesías, ya llegó, se acabó el imperio romano, nos montamos en el potro y ahora todo el mundo se sujeta a nosotros por medio de este Mesías. Pero no sabían lo que Dios y los planes de Dios porque no tenían la revelación. Unos cuantos, el Señor permitió esa revelación de los del pueblo de Israel. Y hoy, gracias al Espíritu Santo, nosotros los gentiles, que no teníamos nada que ver en todo aquello que el pueblo de Israel le había prometido al Señor, nos incluyó. Y hoy tenemos la revelación gracias al Señor Jesucristo. Y su Espíritu Santo, que nos sigue revelando y mostrando hasta llegar la época, ya sea de que Él nos lleve a su presencia o venga Él y estemos acá para irnos con Él. Pero eso es lo maravilloso, eso es lo hermoso, mi hermana Valentina. Vamos a seguir aquí porque viene
El punto 9. Dice el 9 algo muy importante. Dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es maravilloso porque esto no es del hombre, esto es de Dios. Porque si fuera del hombre, se vanagloriaba y empezaba a decir, es que yo, y empieza el yo, como muchos predicadores hoy que hablan, que traen una cantidad de fábulas, una cantidad de psicología huecas y baratas, a hablar, y la prédica 4 o 5 versículos y todas las demás tiempo hablando de él. Del que toca que hablar es de Cristo, no hay otro, no hay otro, Cristo. Esas son enseñanzas motivacionales que la gente para los oídos y abre los ojos y les agrada. Son experiencias que no llevan a nada, porque son motivacionales. Gritan, patalean y hacen de todo, y la gente está feliz, salen contentos. Pero no es así. Entonces mire que esto es algo maravilloso. Esto es lo que nosotros tenemos que hoy predicar. Esta maravillosa regalo que Dios nos dio a través de su, porque aquí dice en el 9 algo maravilloso. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ningún ojo lo vio de este mundo, solamente Cristo y el Padre. Y mire lo que sigue diciendo, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para los que le aman? ¿Y qué es amar, hermano? Si nosotros vamos a las preeminencias del amor, ahí nos enseña. El amor no es fingido, el amor es sincero, el amor no se envanece, el amor no es mentiroso, el amor todo lo puede, todo lo sufre. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y eso nos demanda el Señor. Pero amamos al Señor, vivimos contentos, y algunos predicadores dicen que el pastor que está sin un peso y que está, entonces ese es un pastor en pecado y no tiene el Espíritu Santo, y entonces por lo tanto no es de Dios. Pero en la palabra, la iglesia de Esmirna, creo que es, habla muy claro el mismo Señor a través del apóstol Juan. Tú que eres pobre, y hablaba de la pobreza física, pero rica. ¿En qué? En lo espiritual. Amén. En lo espiritual. En lo espiritual. Hoy Cristo quiere que las iglesias sean más ricas en lo espiritual que no en lo material. Pero hay predicadores que dicen que cuando yo estoy en Cristo, estoy bendecido por Él y pertenezco a Cristo, entonces se manifiesta en lo material. Eso es un error. Porque entonces yo me pongo a preguntar y a ver, y entonces los apóstoles huyendo, Pablo preso, Pedro preso, latigado, prácticamente llevado por una cárcel, y entonces ese no tenía Cristo, no tenía el Espíritu Santo, porque no estaba viviendo donde el rey, donde el imperio de romano, el rey de Roma, el emperador no vivía en el palacio. Entonces ese no tiene a Cristo. Ese no tiene a Cristo. Si es que mi riqueza, como dice en el Evangelio, mi riqueza, mi mayor tesoro que un cristiano debemos de tener a Cristo. Pero muchas veces nosotros actuamos de esa manera y hacemos cosas que no le agradan a Cristo. Y por eso vamos hoy a mirar, cosa que ojo no vio ni oído yo. Miremos a ver qué nos dice. En Mateo 16:11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Por eso es que hoy también tenemos que guardarnos de esa levadura que hay porque hoy, hermana, déjame decirle, hermano John, hay fariseos en la iglesia de Jesucristo a morir, que se creen los doctos, los que más saben,
los que más entienden. Y cuando viene una persona que acabó de llegar, que lleva 5 o 6 meses y dice algo, cállese porque usted no sabe, yo soy el teólogo que llevo tanto tiempo. Pero la palabra dice que aún las piedras, si Dios quiere, hablarán. No menospreciemos a los hermanos ni a las personas, porque aún las piedras hablan. Entonces, el Señor le dijo a sus apóstoles, dice muy claro, ¿cómo es que ustedes no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardáis? No, no era por el pan. Era que Él mostró y trajo esto como una parábola, una enseñanza. Puso el pan, cuando el pan le echan levadura, se infla y se pone bien bonito. Y usted le mete el dedo y se desinfla. Usted lo aplasta el pan y queda nada. Y así son los fariseos de hoy en día. Están crecidos. Pero cuando Cristo los desinfla, no quedan en nada. No quedan en nada. Y por eso el Señor dice muy claro, guárdese de la levadura de los fariseos y de los seduceos. ¿Por qué? Porque no traían nada bueno. Porque el evangelio que Cristo trajo fue diferente al que ellos predicaban. Y era el mismo evangelio, pero Dios lo enseñaba como tenía que enseñarlo. Y ellos lo veían diferente, pero era en su mente. Porque Cristo lo que vino fue a cumplir todo lo que estaba escrito en la Biblia. Miren, Cristo cumplió aún en la manera que murió lo que se hacía con el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, cuando una persona lo tomaban en el acto haciendo algo indebido, lo azotaban 40 veces. Y cuando esa persona hacía un pecado que era de muerte, lo crucificaban y lo metían en un madero y ahí lo crucificaban. Y antes de que fuera el amanecer, lo recogían, lo guardaban y lo sepultaban dentro de una tumba con piedras. Cristo vino a cumplir todo eso. Por eso es que Cristo es el verdadero Israel. Entonces Cristo nos está mostrando a nosotros todas las cosas maravillosas, hermosas que nosotros tenemos que hacer. Mi hermana, lea Lucas 24 y 21 y usted explique ese pasaje. 24, 21 dice la palabra de Dios. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Aquí la palabra habla de 2 personas que seguían a Jesús, hermano, 2 seguidores de Él que iban de camino a Emaús, que Cristo se les aparece, que habla con Él y ellos no les reconocían. Y incluso me gusta mucho ese pasaje, hermano, porque si nosotros leemos el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue crucificado, los discípulos se desaniman, incluso cuando van las mujeres allá a la tumba de Jesús, ellos no se animaron a ir, pero el ángel le dice algo muy maravilloso y dice que ¿por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Ellos, a pesar de que andaron con Jesús, hablaban con Jesús, le enseñaron por Jesús, hermano, aún todavía tal vez todavía no creían, pero el Señor es el que nos ayuda a creer, es el que nos muestra y yo creo que eso es maravilloso. Es que miren esta versión que es mucho más clara y dice, mire lo que dice en el 21. Se lo voy a leer, hermana, 24-21, y dice así: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió, o sea, no lo libertó. Y hoy en día andamos así igual, no lo libertó. Pero la liberación que trajo el Rey de Reyes y Señor de Señores era espiritual. Si nos vamos a Hebreos, dice que el imperio que gobernaba este mundo fue destituido y derrocado, y ahora Cristo es el emperador que gobierna toda la humanidad. Todo está sujeto a Él. Entonces, ellos no entendían eso. ¿Cuándo entienden? Si Cristo no resucita, los apóstoles hoy no estuvieran. Porque ellos tenían que ver, resucitó y se les presentó
cuando él cruzó la pared y entró, y ya ellos creyeron. Santo Tomás no creyó y tuvo que meter el dedo. Pero el Señor dijo que más bienaventurados eran aquellos que no vieron. Y esos somos nosotros. ¿Por qué? Nosotros no vimos a Cristo morir, nosotros no vimos a Cristo padecer, nosotros no vimos a Cristo los milagros que hizo, pero tenemos el Espíritu Santo que nos muestra y nos revela y nos lleva a esa condición de sentir lo mismo que ellos. Entonces mire que ellos estaban esperando que ¿qué? Que los libertara de la opresión que tenía el pueblo de Israel con el imperio, porque venía una opresión muy larga de muchos años. Los babilonios, los medios de Persa, los griegos y ahora los romanos. Ellos querían ser libres. Y entonces cuando vino, mire, el que nos iba a libertar, y ya se murió y seguimos en la misma condición. Y así estamos nosotros. Pero la libertad y la liberación que hace Cristo es espiritual. Porque Él no vino a salvar los cuerpos. Eso es lo que mucha gente no entiende, hermano. Que cuando vamos a la iglesia es que para que me sane esta enfermedad. Él vino fue por las almas. Y es lo primero que tenemos que enseñar nosotros como ministros del Señor que predicamos el Evangelio. Las almas. Tu alma es la que a Dios le interesa. El cuerpo se va a pudrir. El cuerpo va a llegar a un momento que ya tiene que desaparecer, porque hay una condenación, hay un decreto de muerte, que el pecado nos lleva a la muerte. Esta es la condición que nosotros tenemos. Mire lo que dice, cosas secretas, y dice aquí, 29, las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nosotros no tenemos que buscar cosas que no estén reveladas. No que se habla de un patriarca esto. ¿Está escrito en la palabra? No. La palabra es la que me habla a mí. No tengo por qué traer cosas que no están en la palabra. Y mire lo que dice Daniel 12:9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están selladas, cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y es cuando está hablando de lo que venía, porque estas mismas palabras son las que el Señor Jesucristo abre en los libros que le quita los sellos. El único que revela las cosas que no son reveladas es Cristo. Ya lo que está, está. No andémosle buscando cosas que no son. En Mateo 13:32, léalo, hermana. Mateo 13:32. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. 13:32. 13:32. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, ¿qué nos quiere decir eso, mi hermano? Amén. Bueno, aquí el Señor, hay una parábola pues que nos enseña la palabra que es sobre el reino, de que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, de que un hombre tomó y sembró en su camino, que aunque se ve pequeña, aunque el reino del Señor se vea pequeño, es el más grande. La palabra dice en Hebreos de que es un reino inconmovible, que es un reino eterno, que es un reino, hermano, poderoso. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Cuánto hemos visto nosotros que han predicado ya y dicen, viene Cristo? El último pasó ahora no hace mucho, hace 1 año, 2 años. Ni aun los ángeles que están en los cielos saben. Y aquí dice algo, ni el Hijo, sino solamente ¿quién? El Padre. Y entonces uno dice, ¿por qué entonces predican y dicen, los testigos de Jehová han hablado 2 veces que Cristo viene? Vino uno por ahí que se apareció, creciendo en gracia, José Luis Miranda, que era el Cristo aparecido y que ya había llegado, que estaba en la tierra. Y todo el mundo lo seguía como el Cristo. Vino un pastor de una iglesia que no sé el nombre,
que era de la universidad profesor, que ya Cristo venía y los mandó a todos que entregaran todo, vendieran todo y se fueron para una finca y ahí están esperando en la finca. Eso no lo sabe sino el Padre. Ahora, hay señales que nos aperciben para que estemos preparados para recibir a Cristo. Amén. Y esas señales tenemos que tenerlas nosotros en nuestro corazón. Mis amados hermanos, esta enseñanza es para que la aprendamos. Esas señales que están hoy para la venida de Cristo, solamente el Espíritu Santo nos las revela y nos muestra lo que está sucediendo. Y lo vemos en Mateo 24. Si ustedes se leen Mateo 24, con la ayuda del Espíritu Santo van a entender las señales que ya están sucediendo y que siguen sucediendo. Y la más grande, la predicación del Evangelio. Y dice la palabra que cuando este Evangelio sea predicado a nivel del mundo, de toda la tierra, Cristo aparecerá y vendrá. Y eso es lo que estamos viendo ahora, la predicación del Evangelio por todos lados. Entonces debemos estar preparados. Cristo está pronto a llegar. ¿Cuándo? No puedo decir eso porque entonces estaría haciendo algo que no es. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. Nosotros no estamos autorizados para hablar de algo porque eso le pertenece a Dios revelarlo, mostrarlo y decirlo, no nosotros. Hoy en día muchos profetizan cosas y dicen cosas. Y una de esas es la venida de Cristo. Pero Cristo no ha llegado. Según esta palabra dice, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Ni los ángeles saben. Y entonces, ¿cómo estaría eso ahí? Nosotros que no somos sino hijos adoptivos a través de Jesucristo, hablando algo que ni el Hijo sabe. Entonces, tenemos que estar muy entre. Mire que esta palabra es poderosa. Recuerden, mis amados hermanos, somos testigos de Cristo cuando obtenemos la revelación, ¿por medio de quién? Del Espíritu de Dios. Mientras no esté la revelación, lo demás que anuncien o digan, no tiene nada que ver con el Evangelio. No tiene nada que ver. Y todo lo de revelación se basa en la palabra. El que no hable de acuerdo a esta palabra no es revelación, no está trayendo profecías buenas y hay que revisar bien las cosas y mirar bien todo aquello. Amén. Bueno, entonces vamos a darle paso ahora para saludar a todos nuestros amigos, televidentes y oyentes que están conectaditos en esta mañana y que damos gracias a Dios por esa audiencia fiel, esos televidentes fiel y aquellos hermanos fieles que no se han separado para nosotros. Amén. Saludamos a los hermanos que están ahí conectados, acompañándonos en esta mañana. Saludamos a Neida Núñez, a Humberto Zuluaga, a Yair Consuegra, Daniel Caicedo, Caterín Peñaranda, al pastor Víctor Hugo Pachón, a Enis Cabarcas, a nuestra hermana Enis, a Doarba Ealo, a John Junior Gámez, a Eric Echeverria, a pastor Luis Evelio Guzmán, a Yulit Elena Núñez, a Leonel David Gámez, a José Rapalino, a Yanet Mallorca, a Isaac García, José Carrillo, Edgardo Álvarez, Nora Ortega, Adi Jiménez, Restaurando Almas para Cristo, a nuestro hermano Roberto Cano, a Isabel Colón, Jessica Sarmiento, Leonardo Ramírez, Rafael Carrillo, Jocelyn Álvarez, Teresa